Iniciamos el domingo pasado con una serie de enseñanzas bajo el título La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y esto pues inspirados por el reto, por el sueño de una generación libre. Soñamos con generaciones libres, pero entendimos que esas generaciones deben tener un depósito de verdad en ellos. Cuando salgan a enfrentar los desafíos de esta sociedad, deben responder conforme al depósito de verdad que hay en ellos. Por eso comenzamos esta serie de enseñanzas. La verdad que todo hijo de Dios debe conocer. Y hacíamos la salvedad que no basta con saber, sino con conocer. Entonces hacíamos la distinción. Saber es un ejercicio cognitivo. Tú sabes algo, un concepto. Conocer tiene que ver con una comunión con la verdad. Conocer es el resultado de una comunión íntima con la verdad. Y recordábamos, la verdad no es un conjunto de doctrinas. La verdad que es una persona, Cristo. Por eso tenemos comunión con la verdad y por eso conocemos. Ahora, ¿cuál es la verdad que nos hace libres? La que conocemos. Conoceréis la verdad y la verdad. Esta es una distinción que a veces no hacemos. La verdad por sí sola no me hace libre. Yo soy libre por la verdad que conozco. Por la verdad que conozco. De ahí el desafío de la verdad que todo hijo debe conocer. Entonces arrancamos y simplemente a manera de mención para conectarnos con lo que tenemos para hoy. Arrancamos con una introducción observando cómo en la cultura bíblica había cierto éxito en transmitir a las siguientes generaciones el conocimiento de Dios. ¿Por qué eran exitosos en ese proceso de compartir, de sembrar en las nuevas generaciones el conocimiento de Dios? E identificamos tres cosas que ellos hacían, que era bien interesante. Lo primero que vimos, ¿cuál fue? ¿Cómo? Ellos usaban la escritura en todo proceso de aprendizaje. La escritura no era una materia más que aprendían. La escritura era el vehículo a través del cual aprendían todo. Vimos el ejemplo de que la escritura la usaban para aprender a leer, pero también para aprender a manejar sus finanzas, para aprender a manejar sus relaciones, para aprender a construir un hogar, para aprender a las responsabilidades civiles. Todo lo hacían a través de la escritura. Entonces la escritura era el vehículo. Todo proceso de aprendizaje estaba permeado por la escritura. El segundo aspecto que vimos es la importancia de la historia, ¿no? La historia no era una serie de relatos del pasado, no. La historia y puntualizamos dos características que tenía la historia para ellos, ¿no? Primero, la historia era la descripción del obrar de Dios. Eso era la historia. ¿Qué es la historia? La descripción del obrar de Dios. Pero la segunda característica importante de la historia, ¿cierto? En la formación de las nuevas generaciones, es que ellos se acercaban a la historia reconociendo su historia. Era su propia historia. Si bien miramos a Abraham, un personaje de la antigüedad, ellos entendían que Dios llamó a Abraham, pero también los llamó a ellos y los estableció en un lugar y fueron al desierto y todo eso. Entonces ellos veían la historia como su propia historia. Por eso, en cada momento de su vida les era fácil reconocer a Dios, porque siempre lo vieron protagonizando la historia. Y el tercer elemento que apreciamos en este proceso de formación de la cultura bíblica era el carácter instructivo, el valor formativo que tenían las fiestas, las celebraciones. Y aquí recibimos un desafío muy puntual. ¿Cómo darle a nuestras celebraciones, o mejor, cómo usar nuestras celebraciones para
traer a Dios en medio, ¿cierto? Para volver a conectarnos con el propósito de Dios. Las celebraciones eran simplemente eso, el reconocimiento de todo lo que Dios había hecho a través de los tiempos. Entonces, por eso era tan importante las fiestas. Yo les decía, nosotros perdemos las festividades. Nos enfocamos en tantas cosas que perdemos lo esencial que tiene una celebración. Entonces, hasta ahí llegamos. Eso fue lo que apreciamos a manera de introducción. Pero les dije que íbamos a entrar a partir de hoy ya en los elementos de esa verdad, la verdad de Dios que todo hijo debe conocer. Y ojo, algunas aclaraciones que voy a ir haciendo a medida en que avanzamos. Vamos a hablar de doctrina. Lógicamente hay ciertos aspectos de la verdad que yo debo conocer, pero no quiero que lo reduzca a una doctrina. Vamos a tratar de enfatizar cómo esa verdad afecta mi día a día. ¿Cómo afecta mi día a día? Porque de nada sirve que yo sepa muchas cosas de Dios y de la Biblia si en mi día a día vivo completamente a espaldas de esa verdad. Entonces ese va a ser el desafío. Vamos a hablar todo el tiempo de cómo sembrar esta verdad en el corazón de las nuevas generaciones. Ese va a ser el lenguaje que vamos a usar todo el tiempo. Pero ojo, esto no quiere decir que este no es un mensaje que tiene que ver con usted. Recuerde que la verdad, a diferencia de cualquier otro conocimiento, la verdad de Dios se imparte, no se comparte, se imparte. O sea, es desde el depósito que tú tienes. Si tú no eres depositario de la verdad, tú no vas a poder compartir la verdad. Tú no vas a poder impartir en otros la verdad. Entonces, si yo quiero sembrar la verdad en las nuevas generaciones, lo primero es que esa verdad esté en mí, que yo la conozca, ¿cierto? Entonces, tenga ahí esos pequeños detallitos en mente. Entonces, la primera verdad, el primer elemento de esa verdad que quiero puntualizar es algo que he llamado la preeminencia de Dios. La preeminencia de Dios. Y en este primer punto, recuerden, hemos enfatizado de que las nuevas generaciones deben conocer a Dios. Y cuando hablamos de la preeminencia de Dios, del conocimiento de Dios, estamos frente a algo que es inagotable. O alguno puede decir, ya yo conozco a Dios, listo. ¿Qué más hay que conocer? No. Pasamos toda la vida en ese ejercicio de conocer, de acercarnos más al Señor para conocerle. Pero, ojo, no es que tanto sabes de Dios, sino que tanto conoces de Dios. Y ya usted sabe dónde está la diferencia entre saber y conocer. Y lo que quiero puntualizar aquí es eso que mencionábamos el domingo pasado. Esto es algo que usted debe conocer sí o sí. O sea, aquí no, bueno, eso después lo miramos, eso no. Estas son verdades de la Escritura que ningún hijo de Dios se puede dar el lujo de desconocer. ¿Sí? Ahora, estoy luchando con no hacer de esto una exposición dogmática, un simple tratado de teología sistemática donde vamos a hablar de Dios, luego hablaremos de otra cosa y así. Hablar de Dios, repito, es un tomo de la teología sistemática que puede ser muy grande, pero reitero, el desafío específico, puntual es cómo ese conocimiento de Dios afecta mi día a día. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos hemos acercado a conocer a Dios bajo esa expresión? La preeminencia de Dios. ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente cuando hablamos de preeminente? ¿Cómo? Primero, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo?
lo más importante, sin duda. ¿Qué otra impresión viene a su mente cuando escucha la palabra preeminente? Primordial, por encima de todo. Nota, todo eso que ustedes han mencionado está dentro de las definiciones y sinónimos que la expresión tiene. He recopilado aquí algunos. Preeminente, sublime, superior, honorífico, que está más elevado que todo, que es predominante, que es referente, supremo, primero, prioritario, destacado, ilustre, elevado, excelso. Todo ese tipo de calificativos son sinónimos de la expresión preeminente. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Que cuando le damos a conocer a Dios a las nuevas generaciones, la primera cosa que tenemos que puntualizar, enfatizar, es que Dios está por encima de todo. No, pero si usted no lo cree, no, si usted no lo cree, ¿cómo lo va a sembrar en las nuevas generaciones? ¿Cuántos creen que Dios está por encima de todo? No hay nada, absolutamente nada que esté por encima de Dios. Él es preeminente. Eso es lo que queremos enfatizar aquí. Ahora, de pronto alguno dirá, pero pastor, ¿por qué no hablamos sencillamente, por ejemplo, de la naturaleza creadora de Dios? Y les voy a explicar algo ya. Las nuevas generaciones, sobre todo las segundas y terceras generaciones de la iglesia, que crecen en la iglesia, no tienen problema con reconocer a Dios como creador. ¿Sí? Dios es creador. Es más, yo siempre he dicho que uno necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Necesita más fe. Porque la creación simplemente atribuye a un ser superior que está por encima de todos nosotros el origen de todo. Y cuando uno observa ese todo, dice definitivamente debe haber alguien. Mientras que la evolución llega a un punto donde ya no puede explicar de dónde salió. Entonces yo necesito más fe aquí. Entonces con la creación nadie tiene problemas. Los chicos dicen, sí, Dios creó todo. Pero esas segundas y terceras generaciones en la iglesia han desarrollado una versión de algo, de una corriente de pensamiento religioso en el pasado que se llamó el deísmo. ¿En qué consistía? ¿Cuál era la formulación de los deístas? Ellos decían que Dios efectivamente creó todo, más en la línea como de un relojero, ¿sí? El que creó la máquina, la cuadró, la organizó todo, le dio cuerda, la puso a funcionar y se fue. Ahí estaba funcionando. Estableció las leyes de la naturaleza y todo lo demás, y Dios hizo eso. Indiscutiblemente fue Dios, porque ¿quién más puede hacer algo así? Pero se fue. Entonces repito, esos chicos dicen, ¿Dios creó todo? Sí, claro, lo creó todo, pero de ahí para adelante me toca a mí. O sea, esto sí, Dios sí creó todo, pero ahora soy yo el que... Entonces, ellos no tienen problema en reconocer a Dios como creador. Tienen dificultades en ver a Dios inmiscuirse en su día a día. Ahí sí tienen problemas. Entonces repito, entonces por eso no estamos hablando simplemente de Dios como creador. Queremos puntualizar la preeminencia de Dios. Dios está por encima de todo. Y usted, por ejemplo, observa a estos chicos y le dice, venga, ¿y usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Venga, no se aleje de Dios. ¿Qué le contestan a uno? No, tranquilo, pastor, vea. Entre él y yo todo está bien. ¿Sí? O sea, yo no tengo problemas con Dios, mi problema es con la gente. Uy, eso allá en la iglesia, mi problema es con la iglesia. Es que allá eso es terrible, allá los hermanos, y hay unos hermanos, mejor dicho. No. O sea, nota, ellos dicen, no, pero ven, es que yo no te veo leyendo la Biblia, yo no. Bueno, sí, tampoco, pero es que yo, él y yo, vea, con él son parceros, ¿cierto? Eso, o sea, ellos tienen una idea de que sí, Dios está ahí y todo lo demás, pero nunca conciben que para tener comunión con Dios hay que ir a la Escritura. Para poder reconocer la voz de Dios hay que ir a la Escritura, hay que tener comunión con su Hijo. No. Porque otra vez, esa especie de versión deísta de su comprensión de Dios no les ha dejado, no les permite ese tipo de cosas,
porque no ven a Dios como preeminente en sus vidas, ¿no? Entonces, por eso escogí este vocablo para acercarnos a este primer aspecto doctrinal. Y hablar de la preeminencia de Dios, tendríamos que recorrer todos los rincones de la Escritura, ¿sí? Pero, y esto sí tengo que confesarles que es caprichoso, es una decisión personal, porque pues yo soy el que estoy predicando. Entonces, quiero centrar nuestro acercamiento a la preeminencia de Dios en dos aspectos del ser de Dios. Y otra vez, quiero, repito, tratar de enfatizar la intervención de Dios o el reconocimiento de Dios en nuestro día a día. Y esos dos aspectos que vamos a mirar para tratar de acercarnos a la preeminencia de Dios es su soberanía y su voluntad. Su soberanía y su voluntad. ¿Está listo entonces? Arrancamos. Entonces la primera declaración ya está construida, no tenemos que añadirle más. La primera afirmación que vamos a hacer frente a la preeminencia de Dios es que Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Escuche, Dios ejerce una soberanía total y absoluta. Dios es soberano. Ahora, como en el caso anterior, cuando usted escucha el vocablo soberano, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Rey, sí. La etimología del término viene de dos, la conjunción de dos palabras, ¿no? Soberano, superomía, algo así. Entonces la idea es como sobre todo, ¿sí? Y poder, entonces es un poder que está sobre todo. La connotación práctica aquí es que nada está por fuera de él, nada está por encima de él. Escucha. La soberanía de Dios es aquello con lo que la Escritura arranca. Si usted mira, por ejemplo, en detalle Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? ¿Cómo arranca ese primer texto de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero observe cómo arranca. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa sola declaración hay toda una manifestación de la presencia, de la soberanía de Dios. Le pregunto, ¿cuál es el principio? ¿O dónde queda el principio? Él lo estableció. ¿Cuándo es el principio? Pues ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Él lo estableció. ¿Sí? ¿Qué vino a la existencia? ¿Qué vino a la existencia? Lo que Él creó. Lo que Él dijo. O sea, note que en esa pequeña frase, la primera de toda la Biblia, hay una manifestación y quiero ser enfático, rimbombante de la soberanía de Dios. En el principio, ¿cuál principio? Es que yo dije, de aquí arrancamos. Punto, este es el principio. Él lo estableció. ¿Y qué creó? Lo que su mente trajo a la existencia a través de la palabra. Pero es que ¿por qué Dios a los hombres nos creó y las mujeres así y los árboles hubiéramos tenido un árbol de yo no sé qué? No, Dios creó como quiso. Como quiso. Soberano. Absoluto.
Y Él determinó el principio, determinó lo que iba a ocurrir, porque Él es soberano, soberano. Y mira, vamos a hacer un par de ejercicios de lectura en el que quiero que usted participe y otro que quiero que usted identifique unos principios. Pero vamos a hacer una lectura de un texto que expresa la soberanía de Dios. Y vamos a hacerlo juntos. Usted me va a acompañar en esa lectura. ¿Listo? ¿Sabe leer? Bueno, eso es todo. Porque le voy a poner incluso el texto aquí para que lo siga. Entonces no, hasta los que no traen la Biblia también yo los voy a alcahuetear hoy y usted va a poder leer conmigo aquí. Y uno de esos textos es el poema del Salmo 103. Y quiero que observen este salmo, todo el despliegue a través de una serie de declaraciones del salmista. Y cada vez que vayamos siguiendo la lectura, piense en este concepto, la soberanía de Dios. Los que están ahí en casa también, por favor, ahí en pantalla van a tener el texto, o desde su Biblia, levante su voz ahí donde está y acompáñenos también en esta lectura. ¿Listos? Hace rato, este era algo que hacíamos en las reuniones de antaño. Todos los cultos, así le llamábamos, ¿cierto?, tenían la lectura congregacional. Hoy vamos a hacerla otra vez, ¿cierto? Vamos a rescatar eso bonito ahí de... ¿Listos? 1, 2, 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Para un momentico ahí. ¿Quién hace todo eso? Dios. Él es el que hace. Él te corona de favores, Él te perdona, Él te rescata, Él extiende su misericordia. Él soberanamente lo hace, ¿no? El salmista está hablando de algo que tiene que ver conmigo. Yo estaba allá y Él me rescató por su misericordia, ¿no? Entonces, mire que, ¿en cuál vamos? Vamos para el 6. ¿Listos? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Gloria al Señor. Todo, absolutamente todo. Y nota al final, incluye hasta los ejércitos de los cielos, los ángeles.
todo está sujeto al señorío de Dios. Y nota, todo está sujeto a Él y fue creado en dependencia de Él. Y esto es especial. Nada, absolutamente nada se sale de su control. Él sabe que usted y yo somos polvo. Él sabe de nuestra naturaleza transitoria, pero nos incorpora a su propósito eterno. Tenemos que reconocer que a las nuevas generaciones les cuesta trabajo empoderarse de este concepto. Dios es soberano. Pero sabe que en muchas ocasiones el principal obstáculo para que eso ocurra somos nosotros los padres modernos. Mira, para las nuevas generaciones resulta más clara la soberanía de sus padres que la soberanía de Dios. Ellos crecen viendo cómo nosotros les solucionamos todo, incluso las cosas que ellos deben enfrentar. Y muchas veces ni siquiera tenemos la deferencia de atribuirle a Dios eso que nosotros hacemos. Y terminamos no solamente opacando la soberanía de Dios, sino que usurpando el papel de Dios frente a nuestros hijos. Ejercemos una amorosa y nociva paternidad que puede ser aplaudida por el sistema, pero casi siempre opaca la paternidad y la preeminencia de Dios. Le damos a nuestros hijos todo lo que quieren, les solucionamos sus dificultades, les arreglamos lo que dañan. Una conducta muy frecuente en los padres de hoy. Los defendemos frente a todo el mundo, aunque no tengamos certeza de por qué lo hacemos. Les he mencionado en días atrás el fenómeno que he visto con sorpresa, por ejemplo, aquí en el colegio con los padres, ¿no? Un padre llega con su hijo aquí a una cita con los directivos y todo lo demás, y es que vengo porque la profesora le dijo a mi hijo que no sé qué y esto y lo otro, y lo trató así, y yo miraba, o sea, venga, ya hablaste con la profesora, ya conoces la versión de ella, y yo pensaba lo terrorífico que era para cuando yo fui niño, hace solo unos días atrás, ¿cierto? Lo terrorífico que era que a uno lo citaran con el padre de familia al colegio, ¿cierto? Eso era la cosa más tenaz. Uno no podía decir nada porque toda la versión de la profesora era la correcta, y además de eso, la mamá particularmente se ponía del lado de ella, ¿no? Y uno entendía que ahí no había nada que hacer. Y había un reconocimiento a una figura de autoridad y de formación para nuestras vidas. Pero hoy es sorprendente que los padres ni siquiera se toman la molestia de conocer un poquito la versión del otro y están ahí al lado de sus hijos. Es que a mi hijo nadie lo toca, nadie le dice esas cosas, nadie no sé qué. Y otra vez, ese chico está apreciando con claridad el carácter soberano de la paternidad de quien le acompaña en ese momento. Pero difícilmente está reconociendo autoridades que Dios ha puesto sobre él como expresión de su soberanía. Nos sacrificamos para que nada les falte.
incluso con expresiones como por ejemplo, es que yo por mis hijos estaría dispuesto a dar hasta la vida, sin entender que usted no necesita dar su vida por su hijo, porque hubo alguien que ya la dio para ser insertado en un propósito eterno. Usted está ahí para ser una expresión del amor y la autoridad de Dios para su hijo. Y el mensaje para ellos es claro. Ellos crecen convencidos que son el centro del universo. ¿Por qué van a reconocer a alguien que está por encima de ellos si ellos son el centro de todo el orden creado? Todo gravita alrededor de ellos. Todo el universo se mueve para satisfacerlos a ellos. Y además de eso tienen un modelo claro de cómo ejercer ese rol cuando a ellos les toque. ¿O estoy exagerando un poquito? Y mira, expresiones como, ojo, te decía hace un momento, son expresiones aplaudidas y promovidas por el sistema, pero que están completamente en contravía de la soberanía de Dios. Por ejemplo, les decimos, es que para mí mi familia es lo más importante. ¿En serio? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Para ti tu familia es lo más importante. ¿Y dónde está la preeminencia de Dios? ¿Sí? Es que no hay nada más valioso para mí que mis hijos. ¿Seguro? Y otra vez puede ser una frase espectacular, que eso mejor dicho, pero escúchame, escúchate lo que estás diciendo. Yo por mis hijos soy capaz de hacer lo que sea, pero por cumplir con Dios no sacrificas ni siquiera algo en tu agenda. Y escúchame esto, ese es un mensaje clarísimo que ellos están recibiendo. Y luego nos preguntamos por qué no reconocen la soberanía de Dios en sus vidas. Porque tú no has permitido que la vean. No les hemos permitido reconocerla. Y nos hemos convertido en un obstáculo para que ellos aprecien. Hay momentos en que Dios quiere tratar con nuestros hijos y nosotros se lo estorbamos. Ahora, te dije al iniciar que el gran reto con esto, yo les confieso, pensé que iba a ser más fácil el asunto, escoger algunas doctrinas cardinales de la Escritura y compartirlas, pero después me di cuenta que no tiene sentido si no intentamos ponerla en el día a día. Y quiero en los minutos finales, les dije que vamos a hacer 2 ejercicios de lectura hoy. Quiero mirar un texto en la Escritura donde hay una situación, de esas situaciones que usted y yo vivimos a diario y que nuestros hijos también, todo el tiempo. Esas situaciones donde nos encontramos frente a problemas, dificultades que parece que no tienen salida, que no hay nada que hacer, que aquí ni Dios que se apareciera podría cambiar esto, ¿sí? Y usted está frente a una enfermedad, usted está frente a una situación económica ya casi que clausurada, usted está frente a una relación de pareja que eso ya no hay nada que hacer, esto ya no pinta sino para separación. Usted está frente a una relación con su hijo que dicen, este muchacho ya no, caso perdido. O sea, frente a situaciones como esas, ¿cómo podemos apreciar, depender y descansar en la soberanía de Dios? Y usando este texto, quiero que identifiquemos juntos algunos principios que nos van a ayudar a sembrar en las nuevas generaciones una comprensión clara de la soberanía de Dios. Pero recuerde, no lo mire solo así, ¿no? Recuerde que esto es primero así. Yo necesito tener claridad sobre esto.
Acompáñeme al segundo libro de Reyes, capítulo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ir haciendo como una listica. Ahora, esta no es una lista. Le voy a pedir que después, en el transcurso de la semana, en su tiempo de familia fuertes, quizás, hagan la lectura de todo el texto, de pronto incluyendo el capítulo anterior. Voy a adelantarles un poquitico el trabajo porque por tiempo no podemos leer. Lo ideal sería leer todo el contexto. Esta es una historia ocurrida en Judá. Judá es el reino del sur. Recuerde que Israel se divide entre el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Los asirios vienen e invaden toda Palestina. Acaban con el reino del norte, con Israel. Lo llevan al exilio. Y ahora se vienen y sitian a Judá, particularmente a su capital, que era Jerusalén. Jerusalén está sitiada. No hay nada que hacer. Los asirios, un ejército poderoso que viene arrasando con todas las naciones vecinas, que son mucho más grandes, mucho más poderosas, y a todas las ha arrasado. Y ahora llegaron ante Judá. La tienen rodeada, han sitiado la ciudad, y hay un emisario del rey de Asiria, que el texto lo llama el Raxaces, que se ha parado y le ha dicho a toda la ciudad de Jerusalén lo que les espera. El rey de Asiria vendrá y va a acabar con esto y no sé qué, y les propone que se rindan. Ríndanse, con un argumento muy lógico. Dice: hemos destruido a todas las naciones alrededor, naciones más grandes, más fuertes y más poderosas que ustedes. Ríndanse. Ese es el desafío. Frente a esa situación está el rey de Judá, que se llama Ezequías. Ese es nuestro personaje. Ya se ubicó en la historia. Entonces, capítulo 19, verso 1. ¿Lo tiene ahí? Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo de Senna, a Senna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicios, al profeta Isaías, hijo de Amós. Paremos ahí un momentico. Recuerde todo lo que les acabé de contar, ¿cierto? El rey de Asiria, el ejército asirio está rodeado Jerusalén. Han dicho una cantidad de barbaridades, han hablado del nombre de Dios y todo esto, y todo el pueblo, toda la ciudad lo ha escuchado, incluyendo al rey, ¿no? Lo oyó. ¿Qué hizo? Dice que rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, una señal de angustia, ¿cierto? Y se fue a la casa del Señor. Vuelvo y repito, humanamente no hay nada que hacer. Situaciones como esta, reitero, vivimos con más frecuencia de las que quisiéramos, ¿cierto? Situaciones en que uno dice: y es que, Dios mío, yo no sabía que esto se iba a enredar tanto, yo no pensé que esto iba a pasar. Cuando las nuevas generaciones están ahí viviendo situaciones como estas y llegan a nosotros, ¿qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a mirar en el texto. Porque lo que queremos hacer es empujarlos a que reconozcan la soberanía de Dios. Pero ¿cuál soberanía? Ya no hay nada que hacer. No, escucha. Si Dios es soberano, quiere decir que Dios, ¿qué? Todo lo puede. Y además tiene la última palabra. Bueno, pero ¿cuántos lo creen? Bueno, sí, como unos 12. Escuche. Aquí vamos a capitalizar nuestra primera lección. Lo primero, para llevar a las nuevas generaciones a que reconozcan la soberanía de Dios, primero, enséñalos a preguntarse: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que ellos se pregunten. ¿Sí? Porque nosotros tenemos la tendencia de solucionarles todo. Uy, sí, mijo, vamos a ver qué hacemos, no sé qué, y esto, empeñemos tal cosa, vamos a ver, busquemos no sé qué cosa, y todo lo solucionamos nosotros.
No, no. Estás viviendo esta situación. ¿Ya te preguntaste qué dice Dios respecto a eso? ¿Hay algo en la escritura que tenga Dios para ti respecto a esa situación que estás viviendo? ¿Qué hace Ezequías? Ezequías ha escuchado el mensaje del Rabsaces, ha escuchado que no hay salida, ha escuchado que están sitiados, que no hay esperanza. Y la primera cosa que hace después de expresar su angustia es correr a la casa de Dios y mandar a preguntarle ¿a quién? Al profeta. Al profeta. ¿Qué dice Dios? ¿Tiene Dios una palabra para nosotros en este momento? Tratemos de evadir la tentación de padres solucionadores de todo y aprovechemos esas circunstancias que ellos viven para llevarlos a reconocer la soberanía de Dios sobre sus vidas. ¿Qué dice Dios? Qué rico que las nuevas generaciones se pudieran levantar haciéndose todo el tiempo esta pregunta. Sí, en el colegio uno ve que los chicos se hacen novios de los otros chicos y las chicas de las otras chicas, y eso está como raro. Entonces, y esto y lo, esa será una moda de hoy. ¿Qué dice Dios? ¿Por qué no vas a la escritura y miras qué dice Dios? Porque Él es soberano. Es que no sé qué hacer frente a esta situación, lo otro. ¿Qué dice Dios? El rey oyó lo que los emisarios declararon, pero fue a consultar la palabra de Dios. Aprovecha cada situación para llevarlos a la palabra, para que puedan identificar lo que Dios dice respecto a lo que ellos viven. Deja a un lado por un momento tu experiencia. Es que yo tengo experiencia, yo ya he vivido esas cosas antes. Sí, pero deja a un lado tu experiencia y aprovecha la circunstancia para que tengan un encuentro con lo que dice Dios. Amén. Miremos un segundo aspecto. Mira el verso 3. Dice que mandó a estos tipos al profeta Isaías, hijo de Amós, verso 3, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Es muy interesante, porque Ezequías usa una figura que, bueno, todos conocemos, los hombres por referencia y las mujeres que han sido madres por experiencia, ¿cierto? La experiencia de dar a luz, ¿no? Y este es un ejercicio de hacer fuerza, de pujar, ¿no? Ya cuando el bebé está a punto de nacer, el elemento clave en esa parte final es que la mujer tenga las fuerzas para pujar, ¿cierto? Entonces, la figura que el rey está usando aquí es precisamente ese. Los hijos están a punto de nacer, pero la que está embarazada ya no tiene fuerzas. Usted ha escuchado la historia de algunas que estos procesos de partos largos, ¿no? Bueno, yo viví la bendición de dejar a mi esposa ahí y al ratico ya me avisaban que ya había nacido, ¿cierto? Pero conozco de casos de gente 24 horas ahí haciendo fuerza, que una cosa, que le ponen inyecciones, que esto y lo otro, y llega un momento en que ya no hay fuerzas. Y esto es lo que el profeta está tratando de mostrar, ¿no? Sí, estamos aquí aguantando, tratando de creerle a Dios, pero es que esto está muy complicado. O sea, no hay nada que hacer. Segunda lección: si queremos sembrar en las nuevas generaciones una claridad sobre la soberanía de Dios, hazlos conscientes de su vulnerabilidad.
¿Recuerda lo que nos decía el salmista? Él se acuerda de que somos polvo. ¿Qué es lo que el rey dice? No tenemos fuerzas. Estamos a punto de rendirnos. De parte nuestra ya no hay nada que hacer. Estamos angustiados. Y este es ese elemento, escuche, que nunca la educación secular sembrará en el corazón de nuestros hijos. La tendencia del mundo de hoy es la suprahumanidad. El campeón que hay en nosotros. Tú puedes lograrlo todo, tú puedes hacerlo todo. Si te esfuerzas, si le pones todo tu empeño, si le metes ganas, si esto, tú puedes, tú no sé qué. Y todo el tiempo es una exaltación al ser humano. Pero escuche, estamos frente al Dios que es soberano, que todo lo puede. Estamos nosotros sujetos a su perfecta voluntad. Dependemos de Él. Sí, queremos que nuestros hijos no se rindan, claro que sí. Queremos que no bajen los brazos todo el tiempo, claro que sí. Pero sobre todo queremos que dependan 100% de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. Que se muestren vulnerables delante de Él. Porque Él es quien renueva nuestras fuerzas. Amén. Sigamos. Verso 6. E Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Ezequías no puede más. Siente que ya no tiene fuerzas. Toda la nación ha escuchado el mensaje, la gente está a punto de volverse loca. Él es el rey, tiene que tomar decisiones. Acude a Dios, desnuda su vulnerabilidad, y ahora Dios le manda a decir a través del profeta: no temas, no temas, tranquilo, mira, no va a pasar nada. Es más, yo voy a levantar un rumor y el rey de Asiria se va a devolver y allá va a morir en su propia tierra. ¿En serio? Tercera lección: enséñales a confiar en lo que Dios ha dicho. Repito, enséñales a confiar en lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho es verdad, aunque no encaje en la lógica. Bueno, Señor, sí, tú nos vas a librar y esto, pero ¿cómo así? Con un rumor, casi que como un chisme, pues. O sea, en serio. Eso es todo. Un ejército que nos tiene rodeados, que ya están a punto de caer sobre nosotros, que han arrasado con todas las naciones vecinas, y con un rumor, y que se va a ir y va a morir en su propia tierra. A veces, lo que te decía al principio, ellos sí reconocen a Dios como el creador y todo lo demás, pero un Dios que está ahí en sus problemas, en sus dificultades, en todo lo demás. Poder sentarlos y decirles: escúchame, Dios tiene el control, créele. Enseñémosles a confiar en lo que Dios ha dicho. Los hacemos dependientes de lo que nosotros hacemos. Enseñémosles a confiar en lo que Dios ha dicho. Yo no tengo hijo en este momento, pero Dios ha dicho que es nuestro proveedor. Aleluya, créelo.
¿Recuerdan la historia que les conté en una ocasión de mi hija Sarita? Cuando de niña yo le decía todo el tiempo que nosotros disfrutábamos de la provisión de Dios porque éramos hijos bendecidos. Y ella se aprendió la expresión de que era más importante ser un bendecido de Dios que ser rico. Y les conté en otra ocasión la historia. Estábamos en una finca disfrutando de un fin de toda una semana allí como familia. Una finca que un pastor amigo de una manera muy especial nos la ofreció para que pasáramos una semana al año allá, si queríamos. Y fuimos. Y una finca, pues, ¿cómo es que dicen los muchachos? Con todos los juguetes. Eso. Y en medio de la conversación, como estaban mis otros dos hijos mayores, empezamos a hablar de lo que valía el alquiler de una finca. Y hablábamos de que una finca de esas, estamos hablando de hace por lo menos unos 12 años atrás, que un alquiler de una finca de esas valdría más o menos como $1,000,000 diarios. Y esto y lo otro, mira, no sé qué, mira todo lo que tiene. Y Sarita estaba ahí escuchando. Y al final intervino y dijo: porque no se les olvide, es más importante tener la bendición de Dios que ser ricos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Enseñémosles a confiar en lo que Dios ha dicho. Ellos crecen confiando en nosotros y está bien que confíen en nosotros, pero que entiendan que lo que realmente gobierna sus vidas es lo que Dios ha dicho. El rey de Asiria no va a entrar. Pero ¿cómo no va a entrar? No va a entrar. Es más, va a caer a espada en su propia tierra. Créelo, Ezequías, créelo. Punto. Y mira, el siguiente aspecto está bien relacionado con este mismo que acabo de mencionar. Mira el verso 8. Y regresando el Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo en Libna, donde oyó que se había ido de Laquis, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. El rey de Asiria estaba combatiendo en otro lugar. ¿Y qué pasó? Oyó decir que el rey de Etiopía había ido a su tierra a hacerle guerra. Oyó decir un rumor. Nosotros diríamos un chisme, ¿cierto? De esos que no. O sea que Dios a veces usa hasta los chismes. O sea que relájese, hermana, usted puede ser usada por Dios. El que la entendió, la entendió. Sigamos aquí mejor. Entonces, ¿dónde vamos? Verso 9. Entonces volvió él y envió mensajeros a Ezequías diciendo, o sea, escuche, el rey de Asiria escuchó que el rey de Etiopía estaba atacando su tierra. Entonces digo, me voy para allá. Pero mandó a decir a Ezequías, le mandó a decir lo siguiente, verso 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que yo le hice a los reyes, has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a toda la tierra, destruyéndola. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es a Gozán, Harán, Reset, los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Serfabaín, de Ena y de Iba? ¿Dónde están esos reyes? O sea, el rey se va a ir para su tierra, pero dice, este negocio no lo puedo dejar enfriar. Dice, hay que meterle más terrorismo al asunto. Y usa un argumento que realmente es lapidario. Escuche. Le dice, vea, no se coman el cuento.
de que el Dios de ustedes los va a librar. Ningún Dios libró a las naciones vecinas. Y dice, pero es que esos no eran dioses. Pero resulta que es que entre las naciones vecinas estaba también Israel, el reino del norte. ¿Y quién era el rey del reino del norte? Dios. Entonces la cosa es como complicada, ¿cierto? O sea, si Ezequías quiere creer lo que Isaías dijo, tranquilo, el hombre va a caer allá en su tierra a filo de espada, no te preocupes. Ahora viene otra vez el rey y le manda a decir, no señor, no confíe en lo que Dios ha dicho, olvídese. Eso suena muy bonito, pero no. Cuarta lección. Recuérdales, nada ni nadie está por encima de lo que Dios ha dicho. Nada ni nadie está por encima de lo que Dios ha dicho. El argumento de Senaquerí, rey de Asiria, tenía mucha lógica. Pero Dios les acababa de decir por medio del profeta que no entrarían, que Jerusalén no caería. Entonces, no solamente enséñales a confiar en lo que Dios ha dicho, sino que refuerza esto recordándoles que nada ni nadie está por encima de lo que Dios ha dicho. Es que esto es un despelote. Ahora hay como 26 géneros reconocidos de hombres y mujeres y esto no sé qué. No, Dios dijo y creó hombre y mujer. Sí, pero es que no. Esto es lo que Dios ha dicho. Esta es la verdad que a ti te gobierna. Dios tiene el control de quién eres. Dios te trajo con un propósito eterno. Recuérdale todo el tiempo lo que Dios ha dicho. Que confíe y que tenga claro que nada está por encima de lo que Dios ha dicho. ¿Pero usted lo cree? 11. ¿Usted lo cree? Amén. Era complicado, de verdad. Era un desafío de fe inmenso el que tenía Ezequías. Pero mira algo precioso a partir del verso 14. Porque este tipo es tenaz. No solamente les mandó a decir, sino que se los mandó por escrito. Sí, Senaquerib le mandó a través del Rabsaces no solo el mensaje audible, sino que lo mandó por escrito y se lo entregaron al rey. Esto es lo que el rey de Asiria manda a decir. Verso 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué notan en la oración de Ezequías? Es una oración que exalta ¿qué? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Tú creaste los cielos y la tierra. Nadie está por encima de ti. Escucha. Pero ¿qué hizo? Nota, manda a consultar a Dios. Viene, entra en esa lucha de fe entre lo que Dios dijo y lo que yo debo creer. Pero en un momento determinado, como que él siente que tambalea su vulnerabilidad y todo, corre
con las cartas que tienen sentenciada el fin de Jerusalén, las extiende delante de Dios y se postra ante su presencia. ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Cómo? Miremos, muéstrales que no hay recurso más poderoso que la comunión íntima con Dios. El rey ahora no le manda decir a Isaías, ¿qué dice tu Dios? Ahora se postra ante la presencia de Dios. Ahora viene ante la presencia de Dios. Necesitamos que las nuevas generaciones cultiven una comunión íntima con Dios. Porque nada será más valioso, ningún recurso será más poderoso que una comunión íntima y personal con Dios. Ahora, usted puede sentar a su hijo y darle una clase de cómo tener un tiempo a solas con Dios. Y lo puede encontrar en muchas partes. Pero la mejor forma de enseñarles a nuestros hijos a disfrutar de la comunión íntima con el Señor es a través del ejemplo. A través del ejemplo. Ellos apreciarán la importancia de la comunión íntima con Dios si te ven a ti. Y mira, con todo el temor que el rey tenía, corrió a refugiarse en la intimidad con el Señor. Hay cosas que tú les puedes decir. Hay recursos que tú tienes que los pueden ayudar. Pero lo único que los establecerá en el propósito eterno será cuando reconozcan la voz de Dios en medio de la comunión íntima. Cuando puedan ver la vida del Hijo formada en ellos. Pero repito, yo aprecio, valoro y de verdad le animo, si lo hace usted con sus hijos, siga haciendo esto que llaman el altar familiar. Y esto es bueno y créame, incluso hasta cierta edad funciona. Pero llega un momento en la vida de estos chicos en que ya ellos se sientan con usted en el altar familiar a regañadientas o porque quieren negociar un permiso, ¿cierto? Entonces, pero si ellos aprenden a disfrutar la comunión íntima con Dios, esa será la garantía de que podrán estar en su presencia todo el tiempo, aunque usted y yo ya no estemos. Pero reitero, nada más poderoso que el ejemplo. Yo les he compartido en muchas ocasiones que en este aspecto yo fui marcado significativamente por la vida de comunión de mis padres. Con mi madre por casi, yo diría, un par de años, durante todos los días. Nos citábamos en la madrugada en una oficinita que había por este lado y todos los días nos encontrábamos ahí a tener un espacio de oración juntos. Pero una imagen que nunca se ha ido de mi mente es la imagen de encontrar en todos los rincones de esta propiedad, en muchas ocasiones, al abrir un salón, encontrar a mi padre de rodillas
orando. Al entrar a su habitación, encontrarlo ahí orando. Al darme una vuelta por la plataforma de la iglesia de noche y ver que hay por ahí una sombra y acercarme y ver que estaba mi padre de rodillas orando. Y esta imagen me ha acompañado durante toda la vida. Porque parte de las grandes lecciones que Dios me dio a través de ellos no fueron verbales, no fueron audibles, fueron a través de esos ejemplos preciosos. Ellos necesitan cultivar una comunión íntima con el Señor. Y la mejor forma de enseñarles es con el ejemplo. Y una más para cerrar. Mire el epílogo de esta historia. Saltémonos hasta el verso 32. Repito, haga el ejercicio de leer todo el texto, incluyendo incluso el capítulo anterior. Pero miremos ya para cerrar nuestra exposición. Verso 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Punto. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrot, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Tal como Dios lo había dicho. Qué lindo poder sembrar en las nuevas generaciones como algo que está en nosotros, que no importa lo que tus ojos estén viendo, no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa lo complicado de lo que se esté levantando, yo sigo confiando en lo que Dios ha dicho. Y a manera de lección, pongámoslo así, invítalos a ver y reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios cada día de sus vidas. Aprovecha esta situación, cada momento, para llamarlos y decirles: ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios lo dijo, ahí está. Pero cuando él está celebrando, el que tiene los zapatos por lo que lo invitaste a orar, entonces tú le dices: y lo saqué a 36 cuotas con mi tarjeta, cuídelos. Sí, de pronto fue a 36 cuotas con tu tarjeta, pero es porque Dios es un Dios que provee. Y Él no necesita saber cuántas cuotas lo diferiste. Él necesita saber es que Dios es su proveedor. Invítalo todo el tiempo a reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque si cuando Él viene a pedirte los zapatos, tú le invitas a que ore, pero cuando se los das, le recuerdas que fuiste tú con tu tarjeta. ¿Recuerdas lo que te dije hace un momento? Ellos crecen apreciando nuestra soberanía. Mi papá con sus tarjetas lo resuelve todo. Y nos terminamos convirtiendo en un estorbo para que aprecien la soberanía de Dios sobre sus vidas.
Porque aunque tú no tengas tarjetas, ni siquiera empleo, Dios va a proveer para tu hijo, porque es primeramente hijo suyo. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias por desafiarnos a este trabajo intencional. Que nuestros hijos crezcan reconociendo la preeminencia de Dios y su soberanía en sus vidas. Que cada mañana puedan celebrar el milagro de un nuevo día. Que al final de su jornada lleguen a la cama reconociendo el cuidado de Dios a lo largo de todo el día. Que cada intervención de Dios ellos la puedan apreciar como la más clara expresión del amor y la soberanía de Dios. Esta es la generación que ha crecido sin escuchar un no como respuesta. Por eso les cuesta trabajo reconocer a Dios en su día a día, porque Dios no es así. Dios dice sí, pero también dice no a veces, pero también silencia su voz en ocasiones. Pero a estas generaciones las criamos y nunca les hemos dicho no. Entonces les cuesta trabajo reconocerte, Señor. Estas son generaciones que han crecido sin asumir las consecuencias de sus acciones. Por eso desarrollan una animadversión hacia Dios. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios que no está comprometido con el bienestar de ellos, sino con formar en ellos la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero como no les dejamos asumir las consecuencias de sus acciones, les privamos del privilegio de reconocer a Dios en su día a día. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Dios, para sembrar en las nuevas generaciones una verdad que primeramente nos gobierna a nosotros. Ayúdanos, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.